rápidamente a ver el tema de osteomielitis. Osteomielitis, infección en el hueso, ¿no? Así es como se denomina. Es la osteomielitis, afecta a la parte ósea en sí y también al canal medular en los huesos largos. Esta infección puede ser aguda o crónica. La mayor parte de las veces está causada por bacterias, pero también en sujetos inmunodeprimidos, pacientes diabéticos descompensados, pacientes con el virus del VIH, puede haber afectación por hongos. Es muy difícil el tratamiento cuando es por hongos y además los pacientes no aguantan, pues, ¿no? Son pacientes que están en muy mal estado general. El más frecuente de todos, el 80%, Staphylococcus aureus. Ya lo conocen a bastante bien porque está presente en muchas infecciones, no solamente en el esqueleto. También es producido por otros gérmenes, sobre todo en los lactantes, en los bien pequeñitos, puede ser el estreptococo, en los adultos puede ser salmonela, puede ser por pseudomonas en infecciones intrahospitalarias, Clostridium también, ¿no? Productor de gangrena y otros gérmenes muy agresivos en algunos casos. De hecho, el estafilococo ya es muy agresivo y es resistente a casi todo, ¿no? Entonces hay que saber manejar la osteomielitis. Con frecuencia se origina en otra parte del cuerpo la osteomielitis, es decir, un foco infeccioso a distancia. Por ejemplo, a partir de una neumonía, un niño que estuvo internado o no internado, neumonía, un absceso, incluso puede ser un absceso dentario, lo que puedan imaginar ustedes, una otitis, por ejemplo, y de ahí se disemina no solamente por vía hemática, también linfática. Muchas veces, sobre todo en los niños, el hueso ya estaba predispuesto para infectarse. A veces solo basta un estímulo, un trauma, una pequeña fractura, una fisura o un golpe que produce un pequeño hematoma, es un caldo de cultivo para que se vaya a contaminar e infectar. Se afectan más los huesos largos en los niños, particularmente fémur y tibia en los miembros inferiores. Esos son los más afectados. Y en los adultos, incluso los huesos cortos. Es muy común encontrar osteomielitis en las vértebras por estafilococo. Y también en la pelvis en la mujer, a veces con una infección sobreañadida de un problema de órganos sexuales, ¿no? De una vaginitis, infección en los ovarios, una anexitis y tal, pasa a la pelvis. Hasta por una apendicitis puede haber. La osteomielitis crónica se produce cuando el tejido óseo, después de una larga etapa de osteomielitis aguda, se produce necrosis en el hueso, hay pérdida del tejido, destrucción y se produce la osteomielitis crónica, ¿no? Que persiste en forma intermitente durante varios años. A veces son pacientes que los vemos durante 20, 30 años como si nada y siguen viniendo a la consulta constantemente. Factores de riesgo, trauma, sobre todo en el niño, inmunodepresión, sobre todo en el niño, pero también adulto con VIH. La desnutrición, muy común en muchos países latinoamericanos particularmente y africanos también. Diabetes, hemodiálisis, drogadicción endovenosa y también pacientes que han perdido defensas, tienen un problema inmunológico por extirpación de vaso, ¿no? Después de un trauma, por cualquier otra situación, un tumor, hay que hacer una esplenectomía, a veces decisión de salvataje para evitar la muerte. Las vías de diseminación, entonces, la más importante y la más frecuente es la vía hematógena, ¿sí? Vía hematógena, de foco infeccioso a distancia. La osteomielitis directa a través de una herida. Casi siempre son fracturas expuestas. Ahí viene el tema del manejo de la fractura expuesta que en algún momento hemos visto.
Las osteomielitis por contigüidad o por extensión de algún foco infectado vecino al hueso. Ejemplo, una sinusitis puede perfectamente generar una osteomielitis en el maxilar superior. De una otitis también puede haber osteomielitis a nivel del maxilar y así sucesivamente. Ingrid Rios, está muy divertida esta noche. Sí, ¿no? Y así sucesivamente, por continuidad. Bien, algunos detalles de patogenia. Tenemos la lesión infecciosa. Depende mucho la severidad de la lesión, de la virulencia del germen y de la resistencia del sujeto. Obviamente, como en cualquier proceso infeccioso. Invade primero la metáfisis de los huesos largos, próximos a la rodilla y alejados del codo. Son los más fértiles porque tienen abundante tejido hemático, pues, tienen mucha sangre y linfa, particularmente en niños y adolescentes. A ver, para hacer un poco más esquemático esto, hay una imagen que quiero mostrarles. Que es esta, ¿no? A nivel de la metáfisis se produce primero un exudado purulento. Va a haber trombosis en todos los canalículos. Ya recuerdan ustedes los canales de Havers, los canales de Boltzmann y tal, pues todo eso se inunda con exudado purulento. Va a existir isquemia severa y se propaga la infección, ya sea al canal medular o hacia el espacio subperióstico. Inunda todo el hueso en última instancia. Muchas veces la infección por vía hemática entonces se va a propagar a otros huesos también. En los niños, que es la mayor parte de los afectados, existe este elemento que es el cartílago de crecimiento. Es una barrera inmunológica que impide que la infección se propague a la articulación. ¿Sí? No pasa a la epífisis. Muy rara vez, cuando el niño está realmente mal, puede ulcerarse el cartílago y pasar la infección hasta la epífisis. Cuando pasa a la epífisis, el pronóstico es muy malo, por si acaso, muy malo, porque de aquí a la septicemia y la muerte hay muy poco trecho. Bien, entonces, por una parte, tenemos eso. Ahora, la osteomielitis, como toda lesión infecciosa, va a producir destrucción. Los gérmenes que allí habitan, particularmente el estafilococo, tiene una capacidad de generar mucha destrucción en tejido, debido a la acción de las enzimas proteolíticas y tóxicas. Van destruyendo el tejido que encuentran a su paso. Y finalmente se va a producir algo que conocemos como involucro. ¿Sí? Dentro, es decir, hay destrucción ósea y alrededor del tejido destruido se forma un hueso nuevo, de nueva formación, ¿sí? En el transcurso de varias semanas o meses. A esto le llamamos involucro. Y este otro elemento que también es importante señalar, el secuestro. Es un tejido muerto, desvitalizado, que se puede encontrar en cualquier parte del hueso, con un aspecto de mayor densidad. Les voy a mostrar más adelante algunas imágenes, fácil de diagnosticar, de identificar en una radiografía. En los niños, entonces, rara vez llega la infección a la articulación, gracias a la barrera del cartílago de crecimiento. ¿Cuándo es que llega? Sobre todo en cadera y rodilla, porque el cartílago está dentro de la articulación. Ese es un detalle anatómico no de mucha importancia. Las fracturas expuestas, cuando se infectan,
suelen ser osteomielitis localizadas, ¿sí? No se propagan, solamente se infecta la porción que ha estado expuesta del hueso. Y es más común en varones, en una proporción de 4 a 2. La clínica de la osteomielitis. Los síntomas varían con la edad. En los extremos de la vida, niños de corta edad y ancianitos, el cuadro es mucho más severo, por si acaso, y puede llevar a la muerte en poco tiempo. Depende de la virulencia del germen también, la localización de la infección. Mientras más cerca está la infección de órganos vitales, mayor severidad también tiene. También depende de la extensión, si se extiende a uno o más huesos, ¿sí? Y depende del tratamiento previo del que haya recibido. Es muy común encontrar niños que ya han sido tratados en otros centros, ¿no? Los pediatras que a veces acostumbran bombardear con cualquier cantidad de antibióticos sin saber de qué se trata realmente. El niño está con malestar, con fiebre y comienzan a dar penicilina, amoxicilina, así por doquier, y el problema continúa. Entonces, malestar, escalofríos, fiebre, sudoración, náuseas, vómitos, cefalea, son la característica del periodo inicial de la osteomielitis. En esta etapa es muy difícil hacer el diagnóstico. Entonces, más adelante, en el transcurso de la primera semana, segunda semana, aparece el dolor localizado en el hueso infectado. Es un dolor bien puntual. El niño es capaz de señalar con el dedo dónde le duele. Ese debe ser el primer indicio de una osteomielitis, siempre y cuando se acompaña de los signos generales. Hay limitación en los movimientos. Es un niño que automáticamente queda postrado en la camita, no quiere levantarse, está todo el día echado, y cualquier intento de movilizarle la extremidad le produce dolor, malestar. Niños que a veces no hablan todavía, ¿no? 2 años de edad, 3 añitos de edad. El laboratorio en esta etapa aguda nos va a mostrar datos muy claros de infección. Leucocitosis 14 a 18.000 como si nada, desviación a la izquierda, la velocidad de sedimentación es muy alta también, pero hay que considerar que la velocidad puede alterarse debido a otros factores, hasta el mismo hecho de haber una desnutrición, una inmunosupresión puede generar velocidad de sedimentación alta, entonces no es específica para la osteomielitis. Pero también se puede pedir una PCR, ¿no? Proteína C reactiva, cualitativa y cuantitativa. Otro detalle para hacer diagnóstico es la aspiración de pus de los abscesos. Si es que hay un aumento de volumen, hay fluctuación, pues es evidente que hay que puncionar para obtener algún líquido de adentro. La radiografía suele ser negativa los primeros días. ¿Cuándo es que se observan los primeros cambios en el hueso? Después de la segunda semana en realidad. Después de los 14, 15 días ya se puede hacer diagnóstico radiológico, antes no. Antes aparece el absceso, antes de la imagen radiográfica. Hay algunas imágenes de cuadros infecciosos severos, miren esto por ejemplo, un paciente que fue intervenido, una placa con tornillos y comienza a necrosarse el tejido, ¿no? Abundante pus. Este es el mismo. Esta es una imagen posterior. ¿Cómo va necrosando? Es la capacidad del estafilococo y también del estreptococo de generar mucha necrosis. No solo en hueso, también en tejidos blandos. También el Clostridium deshace el hueso. Ahí están los estudios que se deben efectuar: hemograma, velocidad de sedimentación, PCR, cualitativo particularmente. Puede ser pregunta de examen y la pregunta va a ser: ¿por qué cualitativo y no cuantitativo? ¿Alguien sabe? Uno se reporta en números y el otro nos reportan en cruces. Una de 2, una de 4, y así. El hemocultivo no es tan útil.
Solo en 48% de los casos da positividad, ¿sí? Menos de la mitad. Aspiración con aguja o biopsia de hueso para hacer el cultivo del hueso, ¿no? Del hueso, eso es importante. La radiología es determinante a partir de la segunda semana. La gammagrafía ósea, mucho más útil, es un estudio realmente útil para el cuadro infeccioso. Lamentablemente es muy caro y si son niños que tienen el seguro, pues el seguro no les cubre. La tomografía también útil, la resonancia también, ecografía para identificar zonas abscedadas, ¿no? Con contenido líquido. Cuando pasa a la fase crónica, bueno, antes de esto les voy a mostrar unas imágenes que tengo por aquí. Esta es una imagen de una osteomielitis aguda, ¿sí? Hay lesiones líticas en el hueso, si se fijan, una especie de cavernas aquí, lisis, densidad muy diferente al resto del hueso. Aquí la cortical también está alterada, una fístula que nos deja la osteomielitis ya cuando está llegando a la etapa crónica. Bueno, sigamos. Bien, la osteomielitis crónica, entonces, después de un periodo de larga duración de la aguda, pasan a la cronicidad, les decía, cuando hay ya necrosis del tejido. Entonces hay supuración a través de fístulas. El paciente llega habitualmente lleno de pus, la pierna, el brazo, lleno de pus. Muchos de estos son pacientes que han sido tratados ya anteriormente. Es típico de esos que van a las postas sanitarias en zonas alejadas y les van cubriendo la fístula, ¿no? Les ponen polvitos, pomaditas para cicatrizar, pues nunca cicatriza porque la infección está bien adentro. Entonces produce deformidad, supuración crónica. En la etapa crónica el dolor disminuye hasta desaparecer en algunos casos, a no ser que exista una fractura patológica. El hueso está tan debilitado que se rompe. Hay atrofia marcada de los tejidos blandos, la pierna, el brazo está completamente adelgazado, ya no está hinchado como en la fase aguda, ¿sí? A veces es piel y hueso directamente. Puede haber retardo en el crecimiento en los niños, a veces más bien alargamiento por estimulación del cartílago de crecimiento, deformaciones en varo, en valgo, todo eso hay. ¿Sí? Entonces, eso es característico de la etapa crónica. Y esta es una imagen que nos muestra una fractura que ha sido tratada con una placa enorme, con tornillos, pero vean ustedes lo que se ha creado aquí, un tejido muerto. Este es un hueso muerto, el resto es vacío, no tiene nada. Este es el famoso secuestro al que hacía yo referencia. Y este es el que está generando una infección concebida. Entonces hay que retirar todo ese tejido muerto, retirar todos los tornillos y placas para poder hacer un tratamiento. Hay otra forma de osteomielitis que yo no les voy a detallar. Es importante que ustedes investiguen. La osteomielitis primitivamente crónica, así se llama, porque no pasan por la fase aguda, aparecen directamente como formas crónicas. Una de ellas, el absceso de Brody, cuadro muy doloroso, parece tumoral en algunos casos, fácilmente se confunde con un tumor. Osteomielitis esclerosante de Garré es la otra forma, en la que se produce una deformación grosera del hueso. El hueso comienza a crecer en sentido del espesor, se vuelve más grueso, por eso se llama esclerosante, se deforma completamente, más o menos como una elefantiasis se produce. Bien, en general las osteomielitis deben ser tratadas
como cualquier proceso infeccioso. Antibióticos. ¿Qué antibióticos? Si estamos hablando del 80% estafilococo, pues habrá que emplear eso, cefalosporinas de tercera generación de preferencia, o cloxacilina, dicloxacilina, en algunos casos lincomicina, vancomicina, y esa suerte de antibióticos que seguramente van a ser mucho más específicos para el estafilococo. Asociación de 2, 3 y hasta 4 antibióticos en alguna ocasión. Cuando la infección no desaparece, cuando el paciente ya está un buen tiempo bajo tratamiento, lo que tiene que hacerse es operar, pues hay que operar. Hay que hacer una limpieza de todo el tejido muerto, de todo el exudado. Y aquí está. ¿Cuándo se debe operar? En las osteomelitis reagudizadas, hiperagudas. Cuando hablamos de hiperaguda, es un cuadro que está muy próximo a la septicemia, por si acaso. Hiperaguda, cuadro tremendamente peligroso para el paciente. Osteólisis, presencia de flemones y abscesos de partes blandas. También se deben operar aquellos casos de reagudización con fístulas, presencia de múltiples secuestros, abscesos intraóseos. El antibiótico no llega pues hasta el tejido abscedado, ¿no? Y la osteomelitis que no responde a ningún tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el tratamiento quirúrgico? Lo primero, canalizar el hueso, limpiar, con el objetivo de eliminar el tejido osteomelítico, drenar abscesos, eliminar secuestros, a esto se le llama secuestrectomía, por si acaso, limpiar cavidades óseas de material purulento. En el hueso esponjoso se puede emplear a continuación de esta limpieza técnica de Papineau, así se dice. Técnica de Papineau, es un francés que ha inventado este sistema. Se hace un curetaje, un raspado del hueso, se deja abierta la herida, el hueso expuesto, y se cubre con gasas simplemente, muchas gasas. Y se espera varios días, aproximadamente hasta 2 meses, que haya una granulación, un tejido de cicatrización espontánea. A veces hay que meter al quirófano varias veces a ese paciente para obtener esa granulación. Y luego se aplica injerto óseo. Una vez que ya constatamos que no hay infección, se rellena todo el hueso con injerto. El otro método que se utiliza mucho aquí, y sobre todo en el Brasil, lavado con suero y antibióticos a la manera de una osteoclisis. La osteoclisis es un lavado continuo, gota a gota. Se deja un suero que tiene que ir goteando, puede ser con antibiótico incluido, gentamicina, amicacina, vancomicina, lo que se quiera, y va entrando así, va lavando el huesito gota por gota. Y tiene que haber un sistema de colección, de recolección de todo el suero que ha ingresado. Entrada y salida. Se llama también método de Compere, muy utilizado y quizás el menos costoso también para el paciente. Tiene que estar mucho tiempo hospitalizado, eso sí. Y este otro que es un poco más moderno, el uso de perlas. Son una especie de tabletas circunferenciales que contienen antibiótico en grandes cantidades. Cada perla más o menos contiene unos 200 miligramos de gentamicina o de amicacina o de cualquier. Y son cadenas de 30, de 60 perlas que se tienen que introducir al hueso, en el canal medular. Se llama método de Klemm. Durante 15 días se dejan las perlas y luego se las saca y se debe cambiar otras perlas y así sucesivamente, hasta que esté completamente sano. Este es un método alemán que se está empleando mucho en todas partes del mundo, pero es muy costoso. La cadena de perlas es altamente costosa. Y en algunos casos se debe considerar la amputación, pero cada vez menos. Casi siempre la infección cede. Si es que se ha hecho un buen tratamiento desde el inicio, la infección va a ceder tarde o temprano. Aquí hay algunas lesiones líticas, como podrán ver. Esta es la tibia, la superficie articular de la tibia.
donde se puede apreciar una destrucción, aquí también destrucción del tejido óseo. Vean que el contorno ha desaparecido aquí, ¿no? Fácilmente confundible con tumor óseo también, por si acaso. Osteomielitis y tumor es muy parecido. Aquí en el calcáneo tenemos una infección, bordes irregulares. Mira, aquí sucede algo raro. No es un calcáneo normal, no es una imagen homogénea. Hay destrucción. Esta es una resonancia magnética. Lesión en la cortical y demás. Entonces, en síntesis, más o menos, eso es lo que yo quería mostrar. Aquí tengo algunas imágenes radiográficas. Vean, hueso infectado, la tibia en este caso, que ha infectado gran parte de la diáfisis también, no solo la metáfisis, desde la epífisis hasta la diáfisis, zonas líticas. Terrible. Aquí hay otra infección ósea terrible, se ha comido parte del hueso aquí, la cortical. Niño, vean cómo respeta el cartílago de crecimiento, la epífisis está intacta. Ese es un hueso osteomielítico totalmente destruido. Las cirugías que se deben hacer a veces son bien agresivas, muchas cirugías a veces, con una sola no es suficiente. Hay que entrar a lavar y después lavar y otra vez lavar. Son meses de meses que el paciente está yendo al hospital, ¿no? Tejido muerto. Este es un hueso necrosado. ¿Qué tratamiento de aquí? ¿Qué tratamiento de aquí? ¿Cómo está necrosado de los...? Hay que retirar todo el hueso muerto. Colocar un fijador externo para mantener la longitud y rellenar con injerto. Hoy en día hay bancos de hueso, ¿no? Felizmente se puede comprar hueso para rellenar. O hay que importar el hueso. Hay empresas que traen hueso de carnero, de vaca, de cerdo, que se puede utilizar. E incluso se puede utilizar el coral, ¿no? El mar, es pura hidroxiapatita para rellenar. La osteomielitis. En los diabéticos, pues se da mucho la osteomielitis en los dedos, ¿no? Muchos de ellos necesitan directamente amputación.